Pues turno para la entrevista y aquí estamos, ya lo podéis ver, a Jorge Perona, entrenador de fútbol y además, como habéis escuchado al inicio del programa, ha sido la primera persona que se pudo escuchar en este podcast, en el primer episodio, la temporada pasada, fue el que dio la bienvenida al 1x1 de Mundo Treceriano. Y lo primero, muchas gracias Jorge porque apostaste por nosotros antes de que arrancara este proyecto y bienvenido una vez más aquí, a tu casa. Nada, muchísimas gracias Paco y bueno, el mérito es vuestro, que hacéis un programa muy bueno y sobre todo a la gente que estamos pendientes de estas categorías, pues nos dais una repercusión y nos informamos y es un medio de comunicación muy bueno. Esta entrevista que estamos empezando en esta temporada no es para hablar, por decirlo así, de actualidad, es más para intentar conocer a la gente que hace grande el fútbol regional. Y la verdad que tu trayectoria, tanto nacionalmente como en el fútbol regional, es muy importante. Has sido un gran jugador, ahora estás en tu carrera de entrenador. La primera pregunta que me apetece hacerte es cuando te preguntan, ¿qué te sale primero decir? ¿Jorge Perona ya entrenador o exfutbolista? No, la de exfutbolista no me sale, la verdad. Me sale la de entrenador total, pero yo creo que mi mente todavía no... O sea, digamos que puede pensar como futbolista o como entrenador, pero como exfutbolista no está preparado todavía. Te sigues viendo jugando, ¿no? Sí. Sí. Bueno, vamos a empezar desde el principio, empezaste tu trayectoria lógicamente en Valencia, de donde eres. Imagino a ese Jorge Perona niño jugando en el colegio ya destacando, porque va al Valencia, así que entiendo que al principio imagino que era el mejor de la clase. Hombre, empecé en mi colegio, un pueblecito de Enguera, de un pueblo de Valencia que tiene 5 o 6 mil habitantes y sí, destacaba mucho en el colegio. Pues como cualquier niño que a esas edades, que siempre juega con los mayores. Mi padre por el director del colegio, hacía campeonatos escolares para que yo pudiera competir, porque entonces no había las divisiones que hay ahora, los chupetas no existían. Y recuerdo que como mi padre vio que tenía muchas condiciones, pues habló con alguien del Valencia para ver si podían hacerme una prueba. Y bueno, en Alevín de segundo año fui al Valencia y hice la prueba. La prueba fue un poco anecdótica porque además entonces no estaba los móviles que teníamos para llegar. Me llevó mi abuelo y se perdió y casi no llegó a la prueba. Llegué tarde y jugué un partido al día siguiente, metí 3 goles y a partir de ahí pues me dijeron que me quedaba dentro de los 22 de la plantilla y ahí empezó pues el Jorge Perona a ese intento de futbolista y ese intento de llegar. Siendo de Valencia, entiendo que era tu equipo de niño, el Valencia, jugabas con el equipo que te gustaba. Sí, yo siempre, bueno, he jugado 5 años en el Barça, pero nunca tampoco he escondido que desde pequeño siempre he sido del Valencia y del Madrid. Me gustaba el Valencia muchísimo bueno, había un jugador entonces que se llamaba Rabat Mayer y luego pues vi la época de todos, de Lugo Penev, de Mijatovic y luego pues de siempre, como cualquier aficionado al fútbol, pues el Madrid siempre te llama la atención, o el Barça, y en este caso pues me gustaba muchísimo Hugo Sánchez y Butragueño y nunca lo he escondido. Siempre cuando eres niño tienes esos equipos preferidos y en mi caso fueron esos dos. Está claro que en el Valencia lo hace muy bien porque llega el momento en el que toca tu puerta el Barcelona. No sé cómo recuerdas esa primera noticia y cómo lo viví en casa. Bueno, estuve 5 años en el Valencia, batí el récord de goles de la Escuela de Valencia, 114 en 26 partidos y claro, en la selección ya fui campeón de España con la sub-15, con la valenciana y había un ojeador del Valencia que me seguía mucho y que había hecho muchos informes a los que mandaban en ese momento, que era Serra Ferrer y sus 2 ayudantes, Pep Segura y Pep Palomar. Y entonces pues vinieron a verme muchas veces, vinieron varias veces y ya pues decidieron ir. Para mí, cuando yo era segundo año de cadete, que empezaba juveniles, ahí fue cuando se lanzan y bueno, pues al principio te lo tomas como un poco de shock, ¿no? ¿Qué hago? Me voy, me quedo, me voy y bueno, nunca sabes si acierta o no acierta, porque realmente yo estaba
en Valencia muy bien, pero llegó el Barcelona y pensé que era un paso importante para mí salir de casa. También pues la propuesta económica era bastante buena y me marché para allí de un niño de 16 años recién cumplidos de 5.000 habitantes a 5 millones de habitantes. Pasa así, no es un paso fácil. Y tus padres te dejaron, entiendo, total libertad, ellos que te decían que lo que sintieras. Sí, no, nunca me presionaron, no. De hecho, mi madre pues más quería que me quedara por estar cerca y mi padre a la misma vez también, pero ya llega un momento en el cual hay cosas que tienes que decir que sí y en este caso pues fue una decisión conjunta de todos. Firmas por el Barcelona y entiendo te instalas en la Masía, ¿no? Sí. ¿Cómo se vive en la Masía? ¿Cómo es esos años allí? Bueno, muy bien, muy bien. La Masía es una experiencia inolvidable, es algo diferente a lo que hay o lo que había, porque realmente la Masía, quien sepa lo que es la Masía, es una casa súper pequeña que hay al lado del Camp Nou y que nosotros vivíamos en dormíamos en habitaciones de 10 en literas y cada uno con su taquillita pequeña de madera y duchas comunitarias y baños comunitarios y zonas comunes comunitarias y vives pues como en un colegio mayor. Entonces pues al principio te choca, pues no tienes tu habitación, no tienes tu intimidad como ahora ya en las residencias que incluso la Masía luego lo ha hecho, por supuesto, pero se vivía de manera como hermanos, como si fueras una familia numerosa y así nos tratamos entre nosotros porque realmente haces amistades de hermandad y que son para toda la vida aunque no te veas. Eso te iba a preguntar ahora, si tienes ¿hiciste alguna amistad muy fuerte, algún amigo íntimo de aquella época? Son 5 años allí, imagínate. O sea, lo que pasa es que bueno, la gente se queda pues quizás con los famosos. ¿Con quién jugaste tal? Pues hombre, está claro, Arteta, Roberto Trasorras, Nano, es que son tantos, Jofre que ahora está en la televisión muchísimo, Pepe Reina, Víctor Valdés, Fernando Navarro, son tantos, pero bueno, al final otros muchos que no han sido famosos sigo teniendo muchísimo contacto. Óscar San Juan, que además luego se retiró del fútbol y se hizo fisio, fue fisio del Madrid. Tengo relación con casi todo el mundo de aquella época, aunque sea por redes sociales, de vez en cuando comentas una foto, pues oye, para eso también valen las redes sociales, no solo para que alguno descargue su ira. Llegas hasta el Barça B. ¿Tuviste en alguna de esas temporadas la sensación cercana de verdad de tener ficha con el primer equipo? ¿Alguno de los años en los que ibas destacando en juveniles, segunda B? ¿Cómo viviste esa época? Sí, el último año mío fue digamos, el peor de los 5, que fue cuando cambió de la gente que dirigía y ya entró otra gente, entonces apostaron también por otros jugadores y todo lo que veníamos, pues digamos que no tuvimos a lo mejor esa promoción en ese momento, pero anteriormente cuando estaba Serra Ferrer, sí que me vi en un momento muy cerca. De hecho, estuve entrenando con el primer equipo con bastante asiduidad. Recuerdo además un día que era cuando estaba Alfonso, en el que acaba de llegar Alfonso al Barça. Recuerdo que estábamos jugando un partido entre el filial y el primer equipo y íbamos ganando 1-0 y la verdad es que yo lo recuerdo como uno de los mejores partidos que he hecho. Me estaba saliendo, llevaba un gol y me cambiaron de equipo a mí y a Arteta nos cambiaron con el primer equipo y remontamos, metí otros 2 o 3 goles con el primer equipo y a partir de ahí me empezaron a llamar mucho. Era difícil debutar con el primer equipo porque el nivel, yo siempre lo digo, a ver, o eres Messi o a lo mejor en otra posición puede ser, pero delantero del Barça, Ronaldo, Kluivert, Luis Suárez, es muy difícil. Es muy difícil. Para un chico de la cantera es muy difícil. Estamos viendo que normalmente la posición esa de 9 tienes que ser el mejor o de los mejores del mundo y bueno, quizás no lo era para esa situación. Así que pues tienes que tomar otras alternativas. Tienes que tomar otra alternativa. Fue duro decidir, pues me voy del Barça. Te fuiste al Alcoyano ese año. Ese verano fue muy complicado. Me fui al Hércules. Al Hércules, correcto, sí. Al Hércules. Sí, fue complicado porque ese año no fue bueno, a pesar de que metí 10 goles en segunda B, pero no fue bueno para mí porque no era titular indiscutible, porque estaba jugando Sergio García, que luego ha jugado, yo que sé, 15 años en primera división.
y no fue fácil, y sobre todo porque años anteriores había tenido propuestas de equipos ingleses de mucho dinero. Estamos hablando de propuestas de 300.000 euros 3 años y otros 300.000 para mis padres, y dices que no por estar en el Barça. Y luego vino también, recuerdo, el Sunderland y el Middlesbrough que querían hacerse con mis servicios y no salí del Barça. Entonces, cuando has tenido situaciones muy buenas para poder salir, no sales, y luego pues no tienes ese último año todo lo bueno que tú quisieras, pues las salidas ya son otras. Entonces, también estamos en otro tipo de fútbol en el cual hoy en día cualquier chico joven mete 10 goles y lo suben a Primera División, juega en el filial. Antes metías 18 20 goles y con el nivel que había económico y el potencial que había en los equipos de Segunda División, era muy difícil, muy difícil, muy difícil. Vas al Hércules y de ahí al Lorca Deportiva, que la verdad que es uno de los momentos, entiendo, más importantes de tu carrera, porque lo haces muy bien, consigues un ascenso histórico. Te quiero preguntar por ese año porque, primero, ¿cómo llega la propuesta del Lorca? Entiendo que después del Hércules. Sí, no, el Lorca fue fácil. Yo tenía vínculos, como siempre he dicho, con el Lorca, porque la familia de mi madre es de allí. Entonces, cuando fui campeón de Europa con España, en su 16 y tal, ya pues se pusieron en contacto conmigo, que si el alcalde, que si tal, y siempre he estado vinculado. Entonces, cuando salgo del Barça, Pedro Reverte quiere ficharme, pero al final firmo por una confusión de Pedro, que eso ya pues algún día lo cuenta él, es anecdótico. No firmé allí porque nadie me llamó, él pensaba que sí me estaba llamando, pero bueno, cosas del fútbol. Recalé en el Hércules, firmé 2 años, pasé un año muy bueno en Alicante, y el Lorca me llamó, Pedro, digamos, al año siguiente para ver si subían en Segunda División A, y si no subían, pues en Segunda B. Entonces yo firmé con ellos hablando con el Hércules porque entendía que podía ser una buena situación si subían, y en la última ronda no subieron contra el Pontevedra y yo tenía contrato con ellos porque lo había firmado. Entonces fui a Segunda B con ellos, y fue el año histórico del ascenso, del año que hicimos con Emery, y que terminó con un inesperado ascenso, la verdad. Te tengo que preguntar por Emery, lógicamente, y cómo se vive en la plantilla que uno de los compañeros a mitad de temporada se convierta en el entrenador. Bueno, él lo tenía bastante ya meditado y hablado, que quería dejar el fútbol, se estaba preparando, y aunque nunca comentó nada en el vestuario, pero él digamos que los últimos meses se desvinculó con una lesión del día a día, y cuando tuvo la oportunidad, pues se metió de entrenador y lo hizo muy bien. Separó lo que era el ser jugador a ser entrenador. Es verdad que seguía habiendo vínculos, y porque al final ha sido compañero, o él tenía amigos íntimos en el vestuario, pero bueno, él supo diferenciarlo, y nosotros también. Y a partir de ahí ya le tomas como tu entrenador, y a partir de ahí ya cada uno establece el vínculo que cree conveniente con su entrenador, porque no todos los entrenadores son... hay entrenadores muy cercanos y hay otros más alejados. En este caso Emery, pues bueno, si necesitabas algo estaba, pero era un entrenador que guardaba bastante las distancias con el jugador. Ese año haces una gran temporada, además eres el jugador favorito de prácticamente toda la afición, yo lo recuerdo de aquel año. El día del ascenso todo el mundo lógicamente se acuerda del gol de Ramos, pero tú también marcas un gran gol. Por poner en situación, para quien no se acuerde, en el partido de Lorca perdéis, y perdéis 1-2, os ponéis 0-2 ganando en la vuelta, y os marcan el 1-2 que os manda a la prórroga en la última jugada del partido. ¿Es el gol en ese momento que más daño te ha hecho en tu carrera? ¿Lo recuerdas de aquel momento? Lo recuerdo perfectamente. El equipo en la primera parte se lesionó Huegul, que era mi compañero de delantero. Se lesiona y tiene que salir otro compañero. Salió Sergi Mesa, y ya como íbamos ganando, los cambios que estaba haciendo Emery los últimos 15-20 minutos, viendo que ya el equipo rival, Real Unión de Irún, estaba apretando mucho, fueron cambios defensivos, ¿vale? Entonces el equipo cambió a Sergi Mesa, cambió a Alessandre, me dejó a mí arriba, luego al final, los últimos minutos también me cambió a mí, o sea, estábamos ya sin delanteros. Y recuerdo que ya estaba en el banquillo, que van 2 minutos, casi celebrando
el ascenso y cuando llega el gol que empataba la eliminatoria fue de decir, imposible. Ya es imposible que ascendamos, el equipo sin delanteros, sin extremos, ya a merced con uno menos porque expulsaron a Iñaki Bea, y ya era rezar cada uno a lo que creyera o a lo que quisiera. Y sí es verdad que hay una parte de azar y hay una parte de capricho del fútbol, y hay otro que hay de parte de estudio, y es que cuando alguien piensa que el gol de Ramos es casualidad, no es casualidad. Al final es casualidad porque hay que hacerlo y tiene que entrar, pero estaba estudiado. Sabíamos que Otermin era un portero que le gustaba vivir fuera del área, que jugaba muy, muy fuera del área para esos balones a las espaldas llegar. Habría evitado 300.000 goles de esa manera estando fuera del área, pero al saberlo, y Ramos, que encima lo probaba todos los partidos, da igual si fuera Otermin o quien fuera, Ramos le gustaba ese disparo, y justamente le salió ese día, robó Robles a la altura de banquillos, en una vigilancia ofensiva muy buena, y la cogió Ramos, le llegó el balón a Ramos y metió un golazo que todos hemos visto. Y pasa de, seguramente, de lo que te acabo de preguntar, del gol que más daño te hace, a casi el gol que más se ha celebrado seguro hasta ese momento, porque encima, con el valor doble de goles, ese 1-3 ya tenía que recibir 2 goles, ya era gol del ascenso, y yo creo que todos los de allí en Irún ya sabían que se había terminado la eliminatoria. Nos volvimos locos, ya no sabía ni a quién abrazar, ni a dónde correr, ni a quién pegar, porque nos pegamos. Fue unas emociones tremendas, y bueno, pues están ahí para el recuerdo de los aficionados lorguinos, y por supuesto, para mi recuerdo como jugador. Y después del ascenso, casi conseguí un ascenso a primera. Supongo que es la dinámica de que el equipo va bien, de que los que entran van bien, porque ya en segunda división el equipo es súper ofensivo, no tiene miedo en ningún campo y consigue victorias de mucho mérito. Sí, nosotros teníamos un equipazo en segunda federación, o sea, bueno, en segunda B, porque no es la segunda federación. En segunda B teníamos un equipazo y se quedó la base. Nos quedamos unos 8 o 9 futbolistas y el resto fueron compañeros nuevos. Es verdad que los que estábamos, pues, se lo pusimos muy fácil, y estamos en esa dinámica positiva, en esas inercias que muchas veces los clubs no saben cómo, pero todo te lleva a la victoria, todo te lleva a ganar, todo son sinergias positivas entre aficionados, directiva, jugadores, y la gente que vino pues se sumó a esas sinergias y a esa energía, y fue tremendo, porque hicimos un año en el cual estuvimos todo el año luchando contra super equipos, y el penúltimo partido contra el Levante, si ganábamos, dependíamos la última jornada de nosotros en casa para ascender a primera división. Al final lo que pasó fue que empatamos y fallamos un penalti, entonces fue un poco duro, pero cuando terminó el año, yo creo que es imposible que alguien se sintiera decepcionado por el no ascenso, porque son cosas que seguramente no se van a volver a repetir en la vida. Claro, lo piensas ahora y imaginarte a un Lorca a punto de subir a primera división es increíble. Y supongo que cuando estabais ya en octubre, noviembre, teníais claro que la permanencia no era solo el objetivo, porque es que el equipo empezó bien. No sé cómo recuerdas la temporada. No lo pensábamos. No recuerdo, yo no lo recuerdo que habláramos de permanencia. Nosotros lo que nos gustaba mucho era disfrutar el día a día. Éramos un grupo de amigos, de competidores natos, y nos gustaba mucho pasar dentro y fuera del campo mucho tiempo juntos, porque al final no solo es en el campo, fuera pasábamos mucho tiempo juntos, nos juntábamos, es que era todas las tardes o alguna noche que también podíamos salir algún día, nos lo pasábamos muy bien, pero luego en el campo éramos, pues eso, una familia y un grupo de competidores natos que jugaban muy bien al fútbol, y por eso se da esos resultados. Si no, al final solo por ganas y ímpetu no hay que tener muchos recursos en segunda división para poder hacer el año que hicimos. Tiene una carrera súper extensa y súper exitosa. Yo te quiero preguntar por 3 equipos, porque también te quiero preguntar por el Cartagena, pero antes quiero preguntarte tanto por el Oviedo como por el Tenerife, dos experiencias, y entiendo que muy importantes también en tu vida. La primera pregunta que te quiero hacer sobre el Oviedo es
¿Es la sensación después de estar en el Barcelona en la que está en el equipo como más grande, en plan en el día a día, por las calles, esa sensación de identificación? Porque es lo que se percibe desde fuera con el Real Oviedo. Bueno, el Real Oviedo eso es una religión. Porque hay que recordar que estuviste en aquella época en segunda B, tras unos años complicados, el equipo estaba pasándolo mal, pero aún así el respaldo siempre lo han tenido. No, no, siempre. Allí todos los partidos, el día que menos tenía 12.000 personas en el campo. O sea que y en promoción y partidos así importantes tenías el estadio lleno con 30.000 personas. Entonces, luego aparte todos los días había medios de comunicación en los entrenamientos, todos los días. Había muchísima repercusión por la ciudad, te conocían. Allí nadie es del Madrid o del Barça, allí son del Real Oviedo. Entonces, con eso se dice todo. Por lo tanto, un jugador, cuando llega a esos históricos, a esos clubes que tienen tanta afición y están en unas categorías un poquito más bajas, pues se siente como si es un privilegiado, y así te lo hacen sentir. También es verdad que el jugador, no todo el mundo está preparado para ese tipo de escena, porque al final eres un jugador de segunda B, pero no todo el mundo está preparado para aguantar ese nivel de exigencia y lo que te piden o lo que te demanda el club. Hablando con un aficionado del Oviedo, me dijo que te preguntara, y lo voy a hacer, si tú sentías cuando estabas en el Oviedo que aunque el club era grandísimo y eso lo tenías que sentir, si sentías que tenías que estar en una categoría más alta y que la segunda vez en ese año a ti te perjudicó. No, a ver, yo quizás ahora si volviera atrás, en algún punto de mi carrera hubiera hecho cosas diferentes en el sentido de... a ver, yo pude jugar en segunda división muchos años, yo tenía ofertas de segunda división, pero claro, me salía propuestas de equipos como el Oviedo, en segunda B, con las instalaciones que tienes, con el estadio que tienes, con la repercusión que tiene, y no me lo pensaba, prefería estar en el Oviedo a estar en segunda división. También dices, hombre, te tenías que haber dado más oportunidades de estar, pues puede ser, no lo sé, pero me llamaba la atención mucho irme a ese tipo de clubs. No me arrepiento, pero es verdad que a lo mejor si hubiera cogido otros clubs en esos momentos, pues quizás, de hecho me acuerdo perfectamente que cuando fui a Oviedo tenía una propuesta del Castellón, que estaba en segunda división, lo que pasa que iba último y estaba, pues sinceramente estaba defenestrado, de eso descendió, y nunca sabe, dice, a ver si vas a Castellón, metes 6 o 7 goles en segunda división y el año siguiente te vas a... Pero bueno, uno va tomando decisiones en función de lo que siente, y el Oviedo ha sido de los pasos más importantes que he tenido en mi carrera, y esa experiencia me la quedo para mí, desde luego. Firmas por el Tenerife y allí haces un temporadón que no se puede ponerle la guinda en la eliminatoria ante la Ponferradina. Entiendo que en el plano individual, año de 10 para ti, faltó el colectivo, que fue un 9. Sí, esos años estaba muy bien. En Oviedo también desde Navidad a Navidad metí 18 goles o 17 goles. Desde que llegué en Navidad hasta la Navidad siguiente, que fue cuando ya pues pedí salir y se complicó un poquito la cosa ahí en Oviedo, metí muchos goles, y en Tenerife llegué y también pues metí otros 16 goles. Bueno, al final quedas segundo contra equipos tremendos, porque había el Lugo, el Albacete, estaba el Madrid Castilla, de los Morata, GS, de todos los que están ahora jugando de Nacho. Es increíble, tenían un Lucas Vázquez, tenían un equipazo, Cherichev también estaba. Entonces quedamos segundos, llegamos a la promoción con todas las garantías de poder, pero la realidad es que las 2 primeras eliminatorias las pasamos, pero que son 3. Y en la tercera nos tocó también un equipo que tenía un presupuesto muy fuerte, como era la Ponferradina, y nos descalificó. Al final hicimos una gran temporada y hicimos una gran promoción, pero no es suficiente con hacerla bien, sino tienes que hacerlo muy bien y tener esa pizca de suerte para poder ascender, y fue un palo muy duro quedarte con el campo lleno sin ascenso. Y ya tu carrera fue continuando. El último equipo por el que te quiero preguntar, lógicamente, es el Cartagena. ¿Cómo fue tu paso por aquí? El Cartagena fue al salir de Tenerife. Me ofrecieron la renovación, pero me lo ofrecieron cuando ya había hecho la mudanza, había cambiado de directiva, había hecho la mudanza aquí a Murcia, estaba ya aquí y estaba
como ahora otra vez carga, vete para allí. Yo siempre he dicho en otras entrevistas que debería haber seguido 100%, y la gente me quería mucho, yo estuve encantado allí. Y una vez que estuve aquí me dio un poco de pereza otra vez volver a salir. Ya tenía 31 años y quizás opté por lo cómodo. Entonces pues me llamó Pedro Reverte para el Cartagena y bueno, al final fue otra experiencia tremenda de la cual no me arrepiento. Teníamos un equipazo tremendo en Cartagena y también nos quedamos en la última ronda. Quedamos segundos en Liga. Eran años muy complicados, era cuando estaba Paco Gómez, fue el último año de Paco Gómez como presidente, que ya había bastantes historias, y no fue fácil ese año ahí en Cartagena. No fue un año cómodo, tuvimos 3 entrenadores yendo segundos. Bueno, en Tenerife y en Oviedo también tuvimos 3 entrenadores por año yendo segundos, o sea que son sitios donde se necesita algo más. Y en este caso pues llegamos a promoción y no sé el motivo real, pero llegamos a promoción muy, muy, muy justo. Igual que en otros momentos hemos llegado muy bien a la promoción, allí recuerdo que no llegamos bien. El equipo 2 semanas antes habían echado a Pacheta y había entrado José Miguel Campos. El equipo llegó mal a la promoción y así fue lo que pasó, que no tuvimos opción y nos fuimos fuera. Luego ya ha venido la época buena del Cartagena, o que han mejorado muchísimo todo lo que pasó en los últimos años de Paco Gómez, porque con Paco Gómez también estuvieron bien situados en segunda, pero estaremos de acuerdo que la gestión que ha habido en los últimos años en Cartagena ha sido tremenda, o ha sido muy, muy positiva. Recuerdo cuando estabas de entrenador en el Racing Murcia, cuando se acercaban los playoffs y demás, que tú ya me lo decías, que con la experiencia que tenías de futbolista, lo difícil que eran los playoffs, porque te habías quedado varias veces a las puertas y demás. Entiendo que esa experiencia de jugador te va a servir mucho y te está sirviendo mucho para cuando te toque, que seguro que en el futuro va a tener muchas promociones de ascenso, para poder transmitirla a los jugadores. Sí, lo que pasa es que, bueno, al final es muy complicado. Recuerdo precisamente con el Racing Murcia la promoción contra la Unión, que fue unos partidos muy, muy tensos, muy igualados. En la ida, toda la semana, hablando con ellos de la importancia de los momentos, de la importancia de gestionar las emociones, que los partidos, aunque nos metían el 0-1, que íbamos a tener situaciones del empatar, incluso de ganar, que luego quedaba otro partido, que cuando no puedes estar de 10, que no hay que estar de 4, que ahí es cuando se va una promoción, que hay que estar siempre de 6, de 7, siempre, y además en el campo no lo repetíamos durante el año. 7 de 7 significa que no podemos estar muy mal. Vale, no podemos estar bien ahora, pero no podemos estar muy mal. Toda la semana, de verdad que hablando con ellos, y llega ahí en el segundo 10, nos meten gol en un saque de banda, un centro chuta ahí que no tenía peligro, se envenenó y fue gol. Y yo sentí, llevo toda la semana tratando de gestionar esto, y a los 10 segundos te meten gol. Por lo tanto, la promoción y un partido de fútbol, el deporte en sí es muy difícil de acertar, muy difícil de gestionar, y por eso es tan bonito, por eso... Porque no existe fórmula secreta. Claro, No existe. Por eso es la magia del fútbol, la magia del deporte, y es lo que nos tiene enganchados a todos, o a casi todos. Vamos, la última parte de la entrevista creo que sea ya del Jorge Perona, entrenador. ¿En qué momento de tu carrera de futbolista tenías ya claro que ibas a ser entrenador? Los últimos 5 o 6 años, desde los 30, yo creo que desde que salí de Cartagena, mi mente ya pensaba como entrenador. Ya pensaba, siempre me debatía yo a mí mismo con los planteamientos que hacían mis entrenadores. No le veía cierta lógica a ciertas cosas, o cómo se entrenaban, me fijaba mucho, también les preguntaba mucho, también tenía muchas curiosidades. La mente ya iba hacia lo otro, y es lo que siempre digo también, que no es ser entrenador no es hacer un curso, ni como ha sido futbolista pues es buen entrenador. No, para mí no tiene que ver. Hay muchos futbolistas que no han sido buen entrenador, y también hay gente que no ha jugado al fútbol y que son buenos entrenadores. Entonces yo sí que creo que el haber sido futbolista muchos años y haber estado en vestuarios te ayuda mucho, porque yo muchas veces pienso cómo pensaba yo, qué hacía yo, cómo pensaba mi compañero, cómo se gestionó aquella situación con aquel chico, qué tal, cómo tal. Entonces, bueno, sí te puede ayudar, pero luego también está las equivocaciones, y por supuesto que
que las equivocaciones, el que menos se equivoque, pues creo que tiene más éxito, por supuesto. Empiezas tu carrera de segundo entrenador, ¿no? En Salamanca, pero tu Sí. primera experiencia como primer entrenador es el Archena, un equipo que se funda ese año en tercera federación, equipo humilde, que el primer objetivo es la permanencia. Lógicamente, tenías que estar agradecido por la oportunidad, pero tampoco es como la primera experiencia ideal porque es un proyecto complicado. No sé cómo vives esa oferta, cómo la aceptas y la verdad que el año fue muy bien. Sí, bueno, pues tenía... Años anteriores había salido alguna cosa, pero no me interesó. Probé lo de Salamanca, el segundo entrenador, que me gustó mucho también la experiencia, y ya tenía claro que ya no podía esperar, que ya tenía que entrenar, lanzarme a la piscina, porque nunca iba a venir esa propuesta ideal del equipo que tú querías, con el presupuesto que tú quieres, nunca. Entonces, cuando me vino lo de Archena, sinceramente no me lo pensé. Dije, voy para adelante. Raúl me llamó, Raúl Campuzano, y le dije cuánto dinero podría haber para fichar, y ya empezamos a trabajar, y así fue. Y bueno, pues creo que ahí, personalmente creo que acerté, porque quizás si no hubiera acertado, luego no hubiera sido el Racing, luego no hubiera sido el Lorca, bueno, o no hubieras tenido otras propuestas, y hay que lanzarse. A veces hay que ser valiente, y lo fuimos. Ahora muchas veces lo pienso y digo, madre mía, demasiado osado fui, porque realmente los medios o los jugadores que teníamos, bajando 6 que bajaban ese año, porque el grupo pasaba, creo que de 18 a 16, bajaron 6 ese año. Vamos, que ninguna jornada tocáramos la plaza de descenso, y que fuéramos un equipo tan divertido y con tan buenos jugadores, y que consiguiéramos los objetivos en la última jornada contra el Balazul, allí con aquel partido. La verdad es que ha sido de las experiencias más bonitas de mi vida, entrenar a ese Archena, y de tener esos jugadores amateurs que trabajaban, que estudiaban, que venían a las 8 con una ilusión tremenda, a escuchar a un loco como yo, que les hacía perder muchísimas horas de su trabajo para este disfrute mío, y intenté pues un equipo amateur que vivieran o que viviesen una experiencia profesional como la que he tenido la suerte de vivir yo en tercera división, en este caso, y yo creo que lo conseguimos, y ese fue el secreto. Estaban totalmente involucrados y pasamos un año gigante. La verdad que sobre todo me ha gustado que has dicho divertido, porque es verdad que tuve la oportunidad de ver muchas veces ese año al Archena, me coincidió así, y daba gusto ver al equipo y se notaba que era muy reconocible, que en muchos movimientos, no sé, yo creo que imagino, todos tenemos las expectativas muy altas, pero yo creo que incluso superó las expectativas. Sí, bueno, cualquiera que haya visto estos 3 años de entrenador sabe que nosotros no somos un equipo que especule. Nosotros vamos como locos a por la victoria. Nos da igual el rival, si está abajo, si está arriba. Tenemos nuestras maneras, con ciertas, evidentemente, pautas en función del rival, pero nosotros, nuestra primera premisa es ganar, ir a por goles. Cuando metes el segundo, ir a por el segundo, y a veces pues puedes perder, por supuesto, pero yo pienso que cuando uno va a ganar, gana más que pierde, y a veces 3 empates son 3 puntos, y una victoria y 2 derrotas son 3 puntos. Entonces yo pienso que desde ir a ganar sin miedo a perder se consiguen muchísimos puntos, y mis equipos, yo he sido delantero, yo no puedo estar todo el partido en bloque medio, esperando allí a presionar para salir a la contra, porque yo me desesperaba como jugador, me desesperaba. Entonces, ahora como entrenador, a un delantero mío no le puedo hacer eso. Si estás en bloque medio, en esa fase del partido, que también es necesaria, es porque en ese momento el rival es mejor que tú, y tienes que aguantar el temporal de esos minutos, esa fase del partido, para luego volver a tu esencia. De ahí pasas al Racing Murcia y el fútbol regional te premia porque te dan el premio al mejor entrenador de la temporada. Supongo que lógicamente lo que más ilusión te haría ese año lógicamente era el ascenso, no el premio, pero que desde fuera se sepa valorar, imagino que también haría ilusión. Sí. Bueno, sobre todo es que te sientas valorado por los tuyos, ¿no? Por tu directiva, por tu cuerpo técnico y por tus jugadores. Eso, por suerte, siempre lo he notado,
y que te lo valoren de fuera, en este caso, pues todos vosotros, pues hombre, claro que me hizo muchísima ilusión, es un premio bonito y nada, y al que os agradezco muchísimo, de luego. Pasas la temporada pasada al Lorca Deportiva, que entiendo que era un proyecto muy especial para ti por todo lo que hemos comentado anteriormente, tanto los lazos familiares como tu historial allí en Lorca, que ha sido uno de los jugadores más importantes de su historia. Entiendo que la sensación que se te queda después de esta experiencia en Lorca es como que te faltó tiempo. No se me queda esa para nada. Al final eran visiones de club y de liderazgo totalmente contrarias, y mi equipo, tanto en el Racing como en el Lorca, hemos estado entre los 3 primeros puestos muchas jornadas, son más de 40 jornadas entre los 3 primeros. A un entrenador en la jornada 10 yendo entre los 3 primeros, entiendo que cuando uno hay un cese no es por malos resultados, es por, evidentemente, otra serie de factores que nunca he hecho ninguna declaración y sinceramente ahora, ya después de tanto tiempo, no me va a llevar a ningún camino. Yo sé lo que pasó, todo el mundo que es cercano sabe lo que pasó y los motivos reales de la salida, y ahora solo queda desearle a Lorca mucha suerte en su futuro y yo seguir mi camino fenomenal. Quizás en un futuro, desde luego, más lejano o con otra gente, se pueden volver a unir, pero de momento, por supuesto, que yo a ellos, al Lorca, le deseo que salga. Yo creo que este puede ser el año del Lorca del ascenso. Él y el Cieza son los 2 grandes candidatos al ascenso y ojalá salgan de estas categorías. Cuanto más equipos murcianos tengamos en categoría superior, muchísimo mejor, a pesar de que a mí la tercera me ha gustado durante estos 3 años muchísimo, me ha gustado mucho, pensaba que desde fuera que era otra cosa y ahora que la he conocido, pues hay muy buenos jugadores, hay grandes cuerpos técnicos y al Lorca pues le deseo lo mejor esta temporada. Y ya para terminar, esta temporada te toca de momento estar viendo fútbol. Supongo que, además, por las redes sociales lo has compartido muchas veces, así que lo hemos visto. Imagino que con ganas de entrenar, esperando una propuesta interesante, claro. Sí, hombre, claro, estamos ya pues cada semana que pasa queda una menos. Por suerte, por gracia, esto es así. En verano tuve 4 o 5 propuestas de equipos de tercera división y también tuve alguna llamada de equipo de segunda federación, en el cual pues claramente me dijeron que era la segunda opción, que la primera había otro compañero, y ahora pues tomé la decisión de esperar. La semana pasada me llamaron también 2 equipos de tercera división y lo que pretendo ahora tomármelo con calma. Estoy viendo 6-7 partidos de segunda federación todas las semanas, también veo la tercera división. Entonces se trata de estar preparado para cuando llegue esa llamada, que puede llegar en cualquier momento, elegir lo mejor posible y demostrar, evidentemente, que llevamos 3 años en tercera, que el nivel ha sido, pues yo creo que muy alto, sinceramente. Entonces creo que estamos preparados para dar un pasito más en nuestra carrera y en ello estoy focalizado, en eso tengo el foco. Siempre se dice que es muy difícil decir que no a las propuestas porque parece como que a lo mejor no llega otra pronto. Pero entiendo que tú en ese aspecto sí tienes esa calma a la hora de decidir y dices que no cuando ves que es lo mejor para ti. Tengo esa posibilidad, Paco, ahora mismo. Tengo esa posibilidad por la vida ordenada que he llevado y tengo la posibilidad de esperar. No estoy desesperado, entonces no voy a coger cualquier cosa, con todos los respetos, pero yo entiendo que ya entrené a la Archena a las 8 de la noche, pasando frío, calor y con chicos que vienen de trabajar 12 horas. Y lo he pasado con nota. Creo que luego he pasado por 2 proyectos buenos de tercera división, o muy buenos de tercera división, con más que nota. O sea, es decir, al final, te vuelvo a repetir, he estado todas las jornadas entre los 3 primeros, todas las jornadas, desde el Racing, desde la jornada 1 a la final, y desde el Lorca de la jornada 1 hasta el partido que salimos contra Racing, que fue empatando en casa. Entonces, al final creo que esos equipos están ahí con unos símbolos de identidad y con un fútbol divertido y se han conseguido resultados. No estaba fuera de objetivos. Entonces creo que estamos preparados para el siguiente paso y bueno, vamos a intentar a ver si ese paso pues llega y podemos demostrar que estamos preparados. Pues estoy convencido de que sí, espero que sí. Además tengo ganas de volver a ver tus equipos en acción.
Sí, al final la entrevista ha sido más larga de lo que pensaba. Lo primero te pido perdón porque pensaba que iba a ser menos, pero la verdad que me parecía muy interesante todo lo que hemos hablado. Y muchísimas gracias y suerte para todo. Nada, Paco, muchísimas gracias a ti. Sabes que me encanta hablar de fútbol. Valoro mucho el trabajo que hacéis todos vuestros compañeros y de verdad que os animo a seguir y nos vemos pronto por los campos. Un abrazo.